La Revolución Rusa. Significado de la Revolución Rusa. Constituye, junto a la francesa y la industrial, la trilogía revolucionaria más influyente de la época contemporánea. Unida a la Segunda Guerra Mundial, es el hecho más decisivo del siglo XX. Sirvió, tras la Primera Guerra Mundial, de respuesta y alternativa a la crisis del capitalismo y el liberalismo, porque, por primera vez, se ponían en práctica los principios y esquemas del socialismo como fundamento de un Estado. Se mantiene como modelo y ejemplo a seguir para algunos países y determinados sectores políticos, cada vez más minoritarios desde la disolución de la URSS. A comienzos del siglo XX, el Imperio ruso se hallaba regido por un zar investido de un poder absoluto. Este régimen autocrático se sostenía sobre una fiel burocracia, un poderoso ejército y la Iglesia ortodoxa, que tenía un gran influjo sobre la sociedad tradicional rusa. Rusia contaba con diferentes fuerzas políticas: el Partido Constitucional Demócrata o Kadett, de carácter liberal burgués, el Partido Social Revolucionario, que defendía una revolución campesina, y el Partido Socialdemócrata Ruso, de orientación marxista y militancia obrera. La economía del imperio era de las más atrasadas del continente europeo. La agricultura era la principal actividad y la tierra estaba en manos de unos pocos terratenientes. La mayoría de la población eran campesinos sometidos a un régimen en grandes empresas. Esto propició el surgimiento de un cuantioso proletariado, concentrado en grandes fábricas con salarios miserables frente a una burguesía numéricamente menor, debido a la presencia del capital extranjero, sobre todo francés, en las inversiones industriales. En 1905, la derrota rusa en una guerra contra Japón hizo estallar el descontento popular ante una manifestación pacífica. El zar respondió con una contundente represión, Domingo Sangriento. Para dar mayor eficacia al movimiento de protesta, los trabajadores crearon unos consejos de obreros denominados soviets. Tras varios meses de huelga y manifestaciones, el zar se comprometió a convocar elecciones por sufragio universal al Parlamento y a propiciar una reforma agraria. Sin embargo, las promesas no se cumplieron y en pocos años el zar clausuró la Duma y gobernó de nuevo de forma autocrática. Revolución burguesa, febrero de 1917. La participación de Rusia en la Gran Guerra hizo aumentar el malestar de la población y creó las condiciones para un estallido revolucionario. Por un lado, los desastres militares en el frente se sucedieron y el número de bajas entre los soldados rusos fue muy elevado. Por todo el imperio se sucedieron protestas que exigían la retirada de la guerra, la provisión de alimentos y el fin del zarismo. El 23 de febrero de 1917 se produjo una gran manifestación en Petrogrado, seguido de una huelga general y amonestamientos en los cuarteles. El zar abdicó y se comprometió a convocar elecciones constituyentes para convertir Rusia en una democracia parlamentaria. El nuevo gobierno inició reformas políticas y sociales, pero al mismo tiempo decidió mantener los compromisos con sus aliados de guerra. Esto dificultó la mejora de las condiciones de vida de la población, mientras que la esperada reforma agraria avanzaba muy lentamente. Su líder Lenin, que se hallaba en el exilio, regresó a Rusia y propugnó la denominada Tesis de Abril, donde marcaba la ruta a seguir. Derroca al gobierno provisional, instaló un gobierno de soviets, obreros y campesinos, firma la paz con Alemania, repartir las tierras entre los campesinos, ceder la dirección de las fábricas a los obreros, nacionalizar la banca, reconocer las nacionalidades del imperio. Revolución de octubre de 1917. Los bolcheviques, con el apoyo de los soviets, que habían creado sus propias milicias armadas, la Guardia Roja, prepararon una insurrección para el día 25 de octubre de 1917. Los sublevados ocuparon la ciudad de Petrogrado, tomaron el Palacio de Invierno y destituyeron al gobierno provisional. La revolución se extendió rápidamente por Moscú y los núcleos industriales del país. El segundo Congreso de los Soviets de Rusia, que se hallaba reunido en Petrogrado, proclamó un gobierno obrero que fue presidido por Lenin y en él figuraban Trotsky y Stalin.
El nuevo gobierno decretó las primeras medidas revolucionarias. Se expropiaron las tierras repartidas entre los campesinos. Las fábricas quedaron bajo el control de comités obreros. Se firmó el Tratado de Brest-Litovsk, 1918, con Alemania, aceptando grandes pérdidas territoriales. En noviembre de 1917 se celebraron elecciones para la Asamblea Constituyente. Los bolcheviques solo obtuvieron el 25% de los escaños, y ante el temor de que los grupos contrarios a la revolución se impusieran en la Duma, Lenin disolvió la Asamblea y puso fin al pluralismo político en la nueva Rusia soviética. Guerra Civil 1918 hasta 1921. A principios de 1918, los partidarios de la vuelta del zarismo, terratenientes, oficiales del ejército y grupos privilegiados se levantaron en armas contra el gobierno de los soviets. El ejército blanco contó con la ayuda de tropas francesas, británicas, japonesas y norteamericanas y se enfrentó al ejército rojo, organizado por los bolcheviques bajo la dirección de Trotsky. Los 3 años de guerra civil provocaron escasez de alimentos y muertos en combate. En el verano de 1918, el zar y su familia fueron ejecutados por los bolcheviques. Finalmente, en 1922, el ejército rojo logró imponerse militarmente. El conflicto había contribuido en gran medida al endurecimiento del régimen soviético. En el ámbito político, el partido bolchevique había tomado el nombre de Partido Comunista. Se hizo con el monopolio del poder, reprimió a todos los que se le oponían. En el ámbito económico se instauró el comunismo de guerra, por el que se nacionalizó toda la industria. La formación de la URSS. En 1922, el Congreso de los Soviets ratificó la creación de un Estado federal, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que agrupaba las diferentes repúblicas soviéticas. El nuevo Estado se dotó de un texto constitucional que estructuraba los diferentes órganos de poder a través de 3 instituciones. El Soviet Supremo, que ostentaba la suprema autoridad del Estado, el Presidium, escogido por el anterior y cuyo presidente era el jefe de Estados de la URSS, el Consejo de Comisarios del Pueblo, que equivalía al gobierno y sus ministros. La Constitución de 1924 otorgaba el monopolio del poder al Partido Comunista de la Unión Soviética, que tenía una estructura muy jerarquizada y cuyo órgano principal era el Comité Central, dirigido por un secretario general. La URSS rompió definitivamente con la democracia liberal e instauró la denominada dictadura del proletariado. Lucha por el poder. La muerte de Lenin en 1924 comportó un enfrentamiento por el poder dentro del Partido Comunista. Tras un periodo conocido como Nueva Política Económica, en el que se había permitido la iniciativa privada para fomentar el crecimiento y superar la crisis. Diferentes propuestas enfrentaron a los dirigentes del partido, en especial a Trotsky y Stalin. Stalin, que se había convertido en el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1922, se hizo dueño de la situación y a finales de 1927 se impuso sobre sus rivales, convirtiéndose en el principal dirigente de la URSS. Trotsky tuvo que exiliarse y en 1940 fue asesinado en México por orden del nuevo dirigente soviético. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов. От имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы.
Stalin ejerció mediante una dictadura totalitaria su partido comunista. Se consolidó como eje vertebrador y dirigente de todos los órganos del Estado, quedando sometido a voluntad de Stalin. Para consolidar su poder personal, Stalin sembró el terror en todo el país y ejerció una dura represión que afectó tanto al conjunto de la sociedad como a los miembros del partido. La mayor persecución tuvo lugar durante el proceso de Moscú, 1936 a 1938, mediante los cuales se depuró a la mayoría de los antiguos dirigentes bolcheviques que podían disputar el liderazgo Stalin. Muchos de ellos fueron ejecutados o deportados al campo de trabajo forzado. Socialismo económico. Stalin defendía que el futuro de la revolución mundial dependía de la consolidación del socialismo en la URSS. Para ello era necesario transformar el país en gran potencia industrial, y con este objetivo se instituyó un modelo económico sustentado sobre tres grandes pilares: economía planificada y dirigida por el Estado, que elaboraba planes quinquenales para organizar la producción agrícola e industrial; colectivización de la economía y la prohibición de la propiedad privada. Las tierras, las fábricas, los bancos y los transportes se convirtieron en propiedad estatal y la distribución de la producción quedó en manos del Estado. En 1929 se inició un programa de colectivización forzosa de la agricultura, que generó grandes tensiones en el campo. Las propiedades colectivas se organizó en dos tipos de explotaciones: el Kohlhof, que funcionaba como una cooperativa gestionada por los campesinos, y el Sovkhof, que construía una granja propiedad del Estado. Modelos de desarrollo industrial basados en la industria pesada, la producción de energía y la construcción de infraestructura, pero descuidó a la producción de bienes y consumo de parte de las necesidades de la población que quedaron desatendidas. El resultado de esa planificación fue una rápida industrialización y un considerable crecimiento económico en pocos años. A finales de la década de 1930, la URSS se había convertido en una de las grandes potencias industriales del mundo.